Listo, bueno, entonces vamos a crear, ¿cierto? Digamos que el ejercicio pues de los equipos mundialistas. Para eso vamos a trabajar con MVC. Pues aquí ya tenemos la plantilla básica, ya sabemos crear el proyecto. Voy a crear un nuevo controlador, ¿cierto? Que todo está basado en el controlador. A partir de ahí es que pues funciona todo. Vamos a darle a agregar un controlador. Hacer el controlador MVC5 en blanco. Vamos a ponerle pues cualquier nombre. Voy a ponerle mundial, ¿cierto? Mundial controller. Y él por defecto nos va a crear una acción, ¿cierto? El index. Nosotros podemos trabajar con esa o crear una parte, ¿cierto? Crear una cualquiera. En este caso la voy a cambiar, como para que veamos que no siempre tiene que llamarse index. Esta le vamos a poner equipos. Y ya quedamos que en esta vista, pues en esta acción vamos a tener una vista en la cual vamos a mostrar todos los equipos pues que nosotros tengamos como configurados. Entonces lo primero es agregar, ya agregamos la acción, ¿cierto? Tenemos un nuevo controlador y a esta acción nueva que creamos le agregamos la vista. Clic derecho, agregar vista, le vamos a dejar que se llame equipos y ya acá. Entonces dice que el título de este va a ser equipos mundialistas. Vamos a ponerle una HR acá. Listo. Pero entonces que habíamos dicho que íbamos a manejar, íbamos a trabajar con dos clases, ¿cierto? Una que nos iba a representar los equipos y otra clase para representar los jugadores. Las clases las estamos creando dentro de la carpeta Models. Entonces en este caso, Models, agregar clase, ¿cierto? Y a esta primer clase le voy a poner jugador, ¿cierto? A jugador que debemos definirle tres propiedades. De tipo string las tres. Una que sea el nombre del jugador, otra va a ser la posición y por último digamos que la foto o la imagen, la URL, como le queramos decir, imagen, ¿cierto? El nombre de la imagen que vamos a poner de ese jugador. Ya aquí que vamos a tener, ya tenemos la clase jugador. Vamos a agregar la otra clase que se va a llamar equipo. Y equipo va a tener cuatro propiedades. Una de tipo entero que se va a llamar ID equipo. Y otras tres. Una que va a ser string, que se va a llamar el nombre, que vamos a tener el nombre del equipo. ¿Cierto? La imagen del equipo, es decir, la bandera pues de ese equipo, la imagen. Y por último, el listado de los jugadores que pertenecen a ese equipo, ¿cierto? Entonces en este caso sería list, ¿cierto? Un listado de jugador. Un listado de jugador que se va a llamar jugadores. Eso, ahí ya tenemos los dos modelos definidos, uno de equipo y uno de jugadores, que realmente vamos a trabajar siempre con el equipo. El equipo ya como tal contiene el listado de los jugadores que nosotros necesitemos. Esto, entonces digamos que ahí ya tenemos el modelo. ¿Ya qué podemos hacer? Entonces podríamos empezar a generar cada una de estas cosas. Voy a crear un método privado, ¿cierto? Que se llame, o que me va a devolver que un listado de equipos. Eso es como simulando que voy a ir a una base de datos, a cualquier lado a traerme la información. En este caso no lo vamos a traer de ningún lado, sino que lo vamos a generar ahí mismo nosotros manual. ¿Cómo lo hacemos? Entonces venimos acá
y le voy a decir que eso se llame cargar equipos o consultar equipos, ¿cierto? Un método consultar equipos no va a tener parámetros. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a definir, ¿cierto? Un listado, var listado, cualquier nombre es válido, sea igual a un nuevo listado de equipos. Listo. Ya que tenemos que hacer a este listado que acabamos de crear, de instanciar, generarle información. ¿Listo? Para los, bueno, voy a generar 3 equipos y a los 3 equipos le voy a generar 10 jugadores, ¿cierto? Para los jugadores los vamos a hacer genérico, como para que no nos para que no nos rinda, ¿cierto? Igual al final simplemente son datos. Entonces va a generar aquí listado .add, ¿cierto? Que le va a agregar un nuevo equipo. ¿Y ese equipo qué va a tener? ¿O qué propiedades tiene? Entonces para el equipo hay que definir el ID. Va a ser el equipo 1. El nombre de ese equipo, vamos a ponerle que este sea Colombia. Una imagen, vamos a ponerle Colombia. Pues cualquier extensión, la voy a poner PNG. Y un listado de jugadores, ¿cierto? Aquí, como esto es un listado de jugadores, nos tocaría hacer lo mismo, venir acá y agregar jugadores, ¿cierto? De hecho lo voy a hacer de una vez ahí. Var listado, aquí a este le voy a poner listado de equipos. Voy a generar otro que se llame listado de jugadores. ¿Cierto? Listado del jugador. Y antes de hacer el listado de equipos voy a generar un listado genérico para todos, ¿cierto? Voy a suponer que todos los equipos tienen los mismos jugadores, ¿cierto? Para no ponernos pues ahí a... Lo podríamos hacer de más dinámico, pero pues no es el caso. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir acá, vea. Vamos a hacer un ciclo, un for. Voy a agregar 10 jugadores. Bueno, 11. Vamos a agregar. ¿Cierto? Vamos a agregar esto, bueno, hasta el 10. Del 0 al 10, ¿qué vamos a decir? Le vamos a decir, vea, al listado de jugadores le vamos a agregar, pues que tenemos que llevarle un jugador, y la información de ese jugador va a ser la siguiente. Bueno, el nombre va a ser jugador espacio, ¿cierto? Y la vamos a concatenarla ahí para que simplemente muestre jugador del 1 al 10. Bueno, esto es tu string. Imagen, vamos a ponerle jugador1.png. Y la posición, pues aquí todos van a quedar con la misma posición. O podríamos hacer algo. Vamos a decir que si el número, si la I es par, es un delantero, si no es un defensa. Listo, como para que todos no queden igual. Y aquí vamos a ver algo que se conoce como una operación ternaria, ¿cierto? Y es hacer un if en una única línea, ¿cierto? Lo vamos a hacer así. Entonces, igual, y lo que sigue aquí es una condicional. Vamos a decir, si, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si es par o impar? Dividido, ¿cierto? Con el módulo. Si módulo 2 es igual a 0, ¿cierto? Es porque es par. Entonces, cuando sea par, entonces va a lo que sigue, un signo de pregunta,
¿cierto? Eso obviamente se podría hacer aparte, para hacerlo en una sola línea. Le voy a decir que es delantero. Si no, el si no sería con 2 puntos, es un defensa. Listo, y ahí ya tenemos un listado de jugadores, ¿cierto? Eso es como para que sea más óptimo pues el código. Ya aquí ya tenemos entonces un listado de jugadores. Pues, ¿qué estamos generando? Un equipo, ¿cierto? Estamos generando un listado de equipos que nos pidió un listado de jugadores. Como ya el listado de jugadores lo tenemos aquí agregado, simplemente aquí que le decimos listado de jugadores, ¿cierto? Ya aquí finalizamos con punto y coma. Y a esto le cambiamos el nombre, listado de equipos, listado de equipos. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos el equipo de Colombia, ¿cierto? Y a ese equipo le agregamos 10 jugadores genéricos. Vamos a agregar otros 3 equipos, ¿cierto? Si ya simplemente es copiar y pegar, pongámosle aquí Brasil, que la imagen se llame también Brasil, el ID va a ser el 2, el equipo va a ser, este va a ser el 3, y este pongámosle Holanda. Listo, entonces vea que en este caso pues le estamos agregando a todos los mismos jugadores, ¿cierto? Lo ideal es que cada selección tuviera sus propios jugadores, pero para eso pues tendríamos que hacerle pues como un método para cada uno, ¿cierto? Consultar jugadores de Colombia, de Brasil y de Holanda. O lo otro que se podría hacer es crear un método que se llame generar jugadores y que nosotros le mandemos el equipo, ¿cierto? Como para que queden diferentes, pero pues, a la final es simplemente generar datos aleatorios. Entonces ahí ya tenemos 3 equipos y cada uno con 10 jugadores. Listo, digamos, esa es la información con la cual vamos a trabajar. Ya que nos toca hacer, pues ya como aquí tenemos el método, pues obviamente todos los métodos, ¿cierto? Como les definimos que devuelve algún tipo, nos va a retornar el listado de los equipos. Entonces cada equipo ya tiene internamente el listado de los jugadores. Listo, ya no tenemos que volver a consultar esto. ¿Ya qué hacemos entonces? Venimos acá a la acción de equipos y vamos a definir una variable que se llama listado, ¿cierto? Y ese listado ¿a qué va a ser igual? A lo que me devuelva el método consultar equipos, ¿cierto? ¿Qué me está devolviendo? El listado de los equipos y con cada equipo con sus respectivos jugadores. Ese listado que ya obtuve aquí, ¿cierto? En este método, ¿qué hacemos? Se lo mandamos a la vista, ¿cierto? ¿Cómo lo mandamos? A través del view. Le decimos el listado, se lo enviamos a la vista. Y ya que hacemos en la vista, simplemente lo tenemos, pues lo referenciamos. Le decimos que esta vista va a recibir un listado de equipos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces el nombre del proyecto .models.equipo. Listo, aquí ya tenemos los equipos mundialistas. Ya que hacemos, como esto es un listado, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para mostrar la información? Recorrer ese listado. ¿Cómo recorremos eso? Exactamente con un for each, ¿cierto? For each. Y ese listado que nosotros tenemos aquí, pues está en el modelo de la vista, ¿cierto? Es decir, en el model. Eso ya si queremos le cambiamos el nombre a esta variable para que sea equipo. Por decir aquí, ¿qué va a hacer? Va a mostrar simplemente... Aquí lo podemos hacer como queramos. Va a mostrar, por decir, como si fuera un LI, ¿cierto? Igual ahorita lo voy a quitar. Un UL. Y aquí generaría un LI, ¿cierto? Y en cada LI voy a generar, entonces, a cada equipo le voy a mostrar el nombre, ¿cierto? Y ya ahorita, pues teniendo este código base, ya modificamos pues con la interfaz que nos pedía.
Bueno, esperemos que cargue. Ahí ya cargó, ¿cierto? Entonces ahí está mostrando ya el listado de los 3 equipos que nosotros agregamos, ¿cierto? Lo ideal es que todo lo manejen siempre de forma dinámica, ¿cierto? Todo lo generan desde el controlador y ya la vista pues se encarga de pintar lo que traiga el modelo. Bueno, aquí qué vamos a hacer ya, entonces vamos a descargar esas 3 imágenes. Mira aquí en imágenes, Colombia.png. Eso de cuánto imagen va a venir aquí y le va a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle que a ver qué tal sale una de estas. 400 por 250. Bueno, pongámosle eso. Guardar imagen. Ahora en el escritorio Colombia PNG. Entonces lo mismo con este. Holanda. Esta es, ¿cierto? Ideal que todos tengan el mismo tamaño para que no empiece pues como a ver la página con diferentes tamaños. Holanda.png. ¿Y cuál era el otro? Brasil. Brasil.png. Ahí está. Vamos a darle guardar imagen. Brasil PNG. Ahí están. Eso aquí ya tenemos las 3 imágenes, ¿cierto? Obviamente si ustedes tienen otras aparte, pues obviamente que hay que hacer que las imágenes que nosotros tengamos coincidan con las que hayamos definido acá en el modelo, ¿cierto? Si dijimos que aquí se iba a llamar Colombia PNG, pues debemos tener una imagen que corresponda con ese nombre para que pues nos pinte bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces? En la carpeta Content vamos a agregar una nueva carpeta, que se llama Image, ¿cierto? Image o imágenes, como quieran. Y dentro de esa carpeta vamos a pegar las imágenes: Colombia, Holanda y Brasil. ¿Cómo lo hacemos? Control C, Control V, ¿cierto? La milenaria. Ya teniendo esto, pues ahora sí, por decirlo, voy a poner aquí un LI. Acá LI. Voy a ver si él me deja agregar dentro de un LI una imagen. Parece que sí. Entonces IMG, y entonces le decimos el source, src, va a ser igual a qué. Entonces ahí nos sale pues el menú para autocompletar. La carpeta content, creamos una carpeta que se llama imágenes, ¿cierto? Y ahí vamos a seleccionar la que nosotros queramos. Por decir, ¿qué pasa? Voy a bajar esta aquí así con Colombia. ¿Y qué va a pasar? Que me va a mostrar 3 veces la bandera de Colombia. Será acá. ¿Cuántos? 400. Bueno, siempre va a quedar grande. Pero ahí está, ¿cierto? 3 veces la bandera de Colombia. Ya que tenemos que hacer, ya no queremos que Colombia siempre sea la bandera de Colombia, sino que sea la bandera que nosotros hayamos seteado pues desde el controlador en el que venga en el modelo. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, venimos aquí, borramos esto y le decimos que esto va a ser código de servidor, ¿cierto? Eso está en una propiedad que está en C#. Entonces ponemos @equipo.imagen, ¿cierto? Recordemos que esta propiedad pues tiene lo mismo que acabamos de borrar: Colombia, Argentina, Brasil, cualquier equipo, ¿cierto? Con su respectiva extensión. Entonces vamos a actualizar. Y ya quedó, ¿cierto? Van acá: Colombia, Brasil y Holanda.
Esto aquí de forma pues más sencilla. Ya que vamos a hacer, voy a quitar este UL. Ya no lo voy a pintar con un LI, sino que lo voy a hacer todo dentro de un div. Voy a generar un div por cada uno de estos. Eso lo podríamos hacer con Bootstrap, ¿cierto? Como para que quede más sencillo hacerlo. En este caso simplemente lo voy a hacer ahí. El nombre y el equipo. Pero a estos de aquí sí les va a poner un float, ¿cierto? Voy a ponerle un estilo. Y le voy a poner un float que sea left. Y un width que pongámosle que sea del 33%. Como para que queden tres en una misma. ¿Cierto? Esto con Bootstrap sale mucho más fácil. Pero ahora pues ya eso va a depender de cada uno. Vamos a ver. Ahí están, ¿cierto? Colombia, Brasil. Después de esto, como estoy trabajando con floats, tengo que limpiar el estilo. Tengo que quitarle el float a la página, ¿cierto? Eso lo hacemos con un clear. No lo voy a hacer con una clase, sino que lo voy a hacer de una vez. Voy a hacer todo con estilos. Clear bot. Eso, porque por aquí me quedó un copyright. Y el encabezado se subió. Entonces ya con este div acá. Eso ya son temas pues de estilos y eso no. Vemos que no hace parte de eso. Listo, ahí ya quedó. Bueno, obviamente pues el div tiene un tamaño, pero le voy a poner a este, ponerle también un margin de 20 píxeles. Bueno, ahí ya quedó. Quedó de 2 por el margin, pues digamos que está bien. Entonces tenemos Colombia, Brasil y Holanda. Listo. Entonces ya que tenemos que hacer, que cuando le demos clic acá en este, a poner, a ver si me sale, entonces Align Center, a ver si los pone en el centro. Listo, ahí está. ¿Cierto? Ya que vamos a hacer que este texto de aquí, pues que sea un hipervínculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un href. ¿Cierto? Una etiqueta A. En el nombre va a tener esto mismo. Y ya que va a cambiar, cambiaría pues el href, ¿cierto? ¿A dónde va a ir? Entonces ya sabemos, @url.action. Y entonces vamos a definir una que se va a llamar detalle. Todavía no está creada, pero pues aquí lo podemos hacer, detalle. El controlador se llama mundial, en el caso mío. Y como ya dijimos, nosotros debemos mandarle el ID de ese equipo al cual le estamos dando clic, ¿cierto? El ID en donde nos está viniendo, aquí en el modelo, en cada uno de los objetos del modelo. ¿Cómo definimos nosotros un parámetro? Utilizando el URL action. Entonces definimos un tercer parámetro para ese método y ahí le decimos new, abrimos y cerramos llaves, y dentro de esas llaves vamos a especificar el nombre de los parámetros con sus respectivos valores, ¿cierto? Si fuera más de uno, separados por coma. En este caso va a decir que el parámetro se va a llamar ID equipo, ¿cierto? Y el valor que le vamos a enviar va a ser igual a ¿qué? A equipo, ¿cierto? Que equipo es este que tenemos acá. Equipo.id equipo, ¿cierto? Para que obviamente no quede quemado con un 1, un 2, sino que siempre lo trabaje con el modelo. ¿Esto qué nos va a generar? Ya vamos a ver.
Entonces ya nos los puso así como un link, ¿cierto? Colombia, Brasil, Holanda. Pero entonces vea que cuando nosotros nos ubicamos encima del link, él en la barra de estado pues nos dice a dónde va a ir, ¿cierto? La ruta. Vea que él lo generó: mundial, slash detalle, signo de pregunta, ID equipo y el valor que le voy a enviar. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Ya qué hacemos? Entonces, pues vamos, como dijimos que esto iba a ir al controlador mundial, ¿cierto? Pues démosle clic igual. Véalo aquí, ¿cierto? Vea cómo quedó la URL. Si yo le doy clic por decir a Brasil, ¿el qué hizo? Sí, pues estoy yendo al controlador mundial, a la acción detalle, ¿cierto? Y hoy estoy mandando un parámetro que se llama ID equipo con el valor 2 que representa Brasil. ¿Cómo? Sí, eso pues está por get. Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Crear en el controlador mundial, una acción detalle que reciba un parámetro ID y que sea por get. Listo, para que pues, nos pueda llegar ese valor. Vamos a hacer eso. En mundial, pues puede ser aquí. Vamos a crear otro nuevo, public action result, que se llame detalle, ¿cierto? El parámetro tiene que llamarse igual. En este caso dijimos que era un entero. Detalle, ve, ID equipo. Si no se llama igual no nos va a llegar nunca el valor. Y esto va a retornar a la vista. Return view. Listo. Nosotros que tenemos que mostrar en la vista de detalle la información de un único equipo, ¿cierto? Si le dieron clic a Brasil, mostramos la información de Brasil y todos los jugadores de Brasil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo podemos hacer de varias formas. El caso es que aquí le vamos a decir, vea, var equipo va a ser igual a, primero que todo necesitamos obtener el listado completo, ¿cierto? El listado completo, ¿en dónde está? En consultar equipos, ¿cierto? Que es el método. Ya después de tener ese equipo lo podemos filtrar, o debemos filtrarlo para que nos muestre solo uno solo, nos muestre un único equipo, ¿cierto? Que es cuál, el que nos llegue aquí por ID. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Pues eso se puede hacer manual, ¿cierto? Con ciclos. Digamos que y la forma más fácil de hacerlo es utilizando LINQ, ¿cierto? Link, ¿cierto? LINQ. ¿Cierto? El lenguaje integrado de consultas. Es básicamente hacer lo que hacemos en SQL, pero sobre listas en C#. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este resultado, ¿cierto? Nosotros en C# podemos trabajar todo, digamos que en una sola línea. Digamos, para que sea mucho más legible, pues la forma de hacerlo sería declarar aquí el listado, ¿cierto? El listado de equipos. Listado de equipos, y le llevo a esto que, pues el listado de equipos completo. Ya que voy a hacer, en ese listado voy a filtrar el único equipo el equipo que quiero. ¿Cómo lo hacemos? Punto first of default, ¿cierto? Que me devuelva el primero. X punto, ¿cierto? Donde el ID del equipo, de ese listado, devuélvamelo donde el ID del equipo sea igual al ID de equipo que yo generé acá, a este ID de acá. Entonces vea que nosotros aquí, ¿qué hicimos? Si nosotros nos ubicamos en equipo, el que me dice que sí, yo soy de tipo equipo, ¿cierto? Un único equipo, ya no es un listado sino uno solo. Ese equipo que viene aquí, yo se lo mando aquí al detalle, para que el detalle pinte la información del equipo. Esto que yo hice acá, ¿cierto? También lo pude haber hecho sin declarar esta variable, ¿cierto? Igual pues se lo voy a poner acá como para que igual lo sepan. Este listado de equipos, pues como a la final yo estoy trabajando es con el resultado de un método, yo podría hacerlo así, ¿cierto? El resultado que me devuelva este método, fíltrelo. Listo, son varias formas de hacerlo. Obviamente pues en la anterior esta es mucho más clara. Es más larga, pero pues de pronto es más clara al uno leerla, entonces la voy a dejar así.
¿Ya qué hacemos? Entonces vamos a definir es la vista de detalle, ¿cierto? Para pintar la información del equipo. Agregar, vista de detalle. Y en la vista de detalle vamos a tener, bueno, le voy a poner a esto cualquier estilo en un H1. Vamos a tener el nombre del equipo, ¿cierto? Quiere decir que esta vista va a trabajar también con un modelo, que es ¿cuál? Entonces, mundial.models.equipo, pero ya no un listado, sino un único equipo. Entonces, ¿ya qué hacemos? Model.nombre, model.nombre del equipo. A este le voy a agregar una imagen, ¿cierto? Eso no la voy a poner así que pues como listo, como bien organizado. Simplemente voy a mostrar los datos. Ya el otro CSS, la imagen. Entonces venimos acá, igual content, image, cualquiera, y este lo reemplazamos igual que hicimos allá anterior, model.imagen. Ya aquí, entonces ya tenemos el nombre y la imagen. ¿Qué tenemos que mostrar? El listado de los jugadores. Voy a generar un H2, listado de jugadores, y ese como tal si lo podríamos generar pues con una lista desordenada, y ya lo haríamos con un for each, ¿cierto? Como tenemos n cantidad de jugadores, ¿cierto? Tenemos que siempre recorrerlo. ¿Y en dónde está ese listado de los jugadores? Pues obviamente en el modelo punto jugadores, ¿cierto? Que es en el listado donde ya los tenemos almacenados. Ya aquí le podríamos poner jugador, cualquier cosa. Y aquí simplemente vamos a generar un LI, ¿cierto? Y vamos a decirle jugador punto nombre espacio y entre paréntesis la posición arroba jugador punto posición, ¿cierto? La imagen no se la va a mostrar ahí todavía. Y vamos a ver todo es que tenemos hasta el momento. Cerrar este, va a cerrar este. Entonces tenemos Colombia, Brasil y Holanda. Si le damos a Brasil, ¿cierto? Él viene aquí, muestra Brasil, la imagen de Brasil y el listado de jugadores, ¿cierto? Jugador, bueno, empezó en 0, eso lo podemos cambiar. Entonces 0, ¿cierto? Y va que se intercalan pues las posiciones. Uno es delantero, otro es defensa, y va del 0 al 9, tenemos 10. Si nos devolvemos, ¿cierto? Y le damos a Colombia, ahí está, ¿cierto? La información de Colombia y de cada uno de los jugadores que pertenecen a Colombia. Esto, básicamente eso es lo que hay que hacer. Y siempre los flujos van a ser muy similares, ¿cierto? En los que nosotros vayamos a hacer, siempre tenemos que pintar información que viene desde el controlador. ¿Qué va a cambiar? La forma en que lo pintemos. Unas veces va a ser en una tabla, unas veces va a ser div, dependiendo pues del prototipo que se genere y el tipo de aplicación. Entonces ya sabemos cómo enviar los parámetros, cómo enviar parámetros por URL action, ¿cierto? Y ya tema pues de redireccionar a las vistas. Entonces importante, ya saben que por cada action método o por cada action result que nosotros tengamos, debemos tener una vista, ¿cierto? Una vista que nos responda pues a ese como tal. Y que las vistas por lo general casi siempre las vamos a trabajar tipadas.
Si nosotros aquí le estamos enviando, desde el controlador, le estamos enviando un objeto, ese mismo tipo de objeto lo tiene que recibir en la vista, ¿cierto? Ya que en el caso de la vista de equipos, ¿cierto? Le estamos mandando ¿qué? Un listado de equipos. Eso quiere decir que en la vista, ¿cierto? Debemos definirle el modelo que coincida con eso que le estamos enviando. Lo mismo para el detalle, ¿cierto? El detalle que le estamos enviando, un equipo, en la vista detalle, que un modelo que coincida con eso que le estamos enviando. Listo, y ya a través de la propiedad model de la vista, ¿cierto? Arroba model, pues podemos acceder a todos los atributos que le estamos enviando y a la información como tal. Vea que aquí en lo que hicimos, pues no tenemos así como información quemada, sino que todo viene desde los controladores, ¿cierto? Y ya más adelante, digamos que ya pues en 15 días, vamos a ver cómo toda esta información que tenemos aquí la vamos a traer desde base de datos. Listo, para que ya ahí sí quede pues dinámica todo.